La ley obliga a los autónomos a aceptar el pago en efectivo a sus clientes, aunque hay algunas excepciones. Hay ciertos límites para el metálico e incluso obligaciones para el cobro con tarjeta. Aunque muchos autónomos y pequeñas empresas no lo saben, la ley les obliga a admitir el efectivo como medio de pago en sus negocios, salvo algunas excepciones. Además, la normativa también regula cuándo deben aceptar otras alternativas como la tarjeta. La ley obliga a los autónomos a aceptar el pago en efectivo a sus clientes, aunque hay algunas excepciones. En pleno 2025 ya son más del 40% las transacciones que realizan los clientes con métodos distintos al efectivo al comprar en las empresas. Según el último estudio del Banco de España, más del 30% de los consumidores abonan sus compras en los comercios a través de la tarjeta y casi un 10% lo hace a través del teléfono móvil o dispositivos similares como el reloj. Dado que los pagos digitales ganan terreno frente al efectivo, muchos autónomos se preguntan si pueden imponer un único método de cobro en sus negocios. La respuesta es clara: no pueden rechazar el efectivo en la mayoría de los casos. Así lo establece la normativa vigente, que sigue protegiendo el dinero físico como medio de pago de curso legal. El pago en efectivo sigue siendo un derecho del consumidor, siempre dentro de los límites legales, y ningún establecimiento puede negarse a aceptarlo, salvo en supuestos muy concretos. La ley impide a los autónomos negar el efectivo en la mayoría de ocasiones. La realidad es que existe una obligación legal de aceptar el pago en efectivo. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que es una infracción negarse a aceptar pagos en efectivo. Los autónomos y pequeños empresarios estarían, pues, obligados por ley a aceptar los pagos en efectivo en sus establecimientos. Así está previsto en el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, cuya última actualización se publicó en enero de este 2025. Esta misma ley aclara que los negocios no podrían rechazar pagos en efectivo, salvo algunas excepciones. Las principales, al margen de la normativa que establezca cada comunidad autónoma, serían las siguientes: cuando el importe supere los 1.000 euros y una de las partes sea empresario o profesional. En este caso, el autónomo no solo no está obligado a admitir el pago en efectivo, sino que además tiene que rechazarlo, puesto que la ley antifraude de 2021 castiga con sanciones de hasta un 25% las operaciones en metálico por encima de este límite. En el caso de que el turista sea extranjero, el límite es mucho mayor. Podrá y deberá rechazar el pago en metálico cuando el gasto sea mayor de 10.000 euros. Entre particulares no existe límite legal, aunque sí se aplica la normativa de prevención del blanqueo de capitales y las cantidades son muy elevadas. Por debajo de esos límites, los consumidores tienen derecho a pagar en efectivo y el comercio no puede negarse. Lo contrario, se arriesgan a sanciones que van desde los 100 hasta los 10.000 euros en casos leves. Los comercios, restaurantes y demás empresas sí pueden negarse a admitir pagos con tarjeta. Aunque la Ley de Defensa del Consumidor establece obligaciones claras para los pagos en metálico, no ocurre lo mismo con los medios telemáticos. A diferencia de lo que ocurre con el efectivo, la normativa no obliga a los comercios privados a aceptar pagos con tarjeta ni a disponer de un terminal de punto de venta TPV. Es decir, un autónomo puede decidir no admitir pagos electrónicos y limitarse al efectivo, siempre que lo comunique de manera clara y visible al consumidor, por ejemplo, con un cartel en el local o indicándolo en la web si se trata de un negocio digital. Sin embargo, existen excepciones en determinados servicios públicos o de interés general, donde la normativa o las ordenanzas municipales obligan a los prestadores a aceptar medios de pago alternativos al efectivo. Es el caso de servicios de taxi en algunas ciudades. Ayuntamientos como el de Madrid o Barcelona han aprobado normas que obligan a los taxistas a aceptar tarjeta para garantizar al usuario una opción de pago distinta al metálico. En las administraciones públicas y organismos oficiales, muchos trámites administrativos y el pago de tasas ya deben ofrecer una alternativa digital, tarjeta, transferencia o domiciliación, aunque en la práctica algunos todavía permiten el efectivo. Las administraciones están obligadas por ley a facilitar métodos electrónicos de pago. Servicios básicos regulados, suministros de agua, luz, gas o telecomunicaciones. En estos sectores, la normativa sectorial o de consumo obliga a las compañías a ofrecer siempre opciones de pago que no excluyan al cliente, como tarjeta, domiciliación bancaria o transferencia. A partir de 30 euros, los negocios sí que deben ofrecer alternativas al metálico. Al margen de esta libertad que suele dar ley para que los negocios decidan si admitir o no los pagos por tarjeta, la norma sí establece algunas excepciones también para este caso. Por ejemplo, el Real Decreto Ley 19/2018 autoriza a los establecimientos a exigir el pago en metálico cuando el importe sea inferior a 30 euros, siempre que se indique de forma clara con un cartel visible. Por encima de esa cifra, el negocio debe ofrecer al menos una alternativa al efectivo como tarjeta, Bizum o transferencia. En cuanto a la definición de efectivo, se recuerda que la norma incluye no solo billetes y monedas, sino también cheques bancarios al portador o cualquier otro medio físico concebido como medio de pago. La obligación de aceptar tarjeta no es general, sino que se aplica en servicios públicos concretos o cuando una norma sectorial así lo establece. En el resto de los casos, los negocios privados pueden elegir casi siempre qué medios de pago aceptan, salvo el efectivo, que sigue siendo obligatorio.
Luego están algunas condiciones especiales para autónomos que trabajan con Bizum. El auge de plataformas como Bizum ha abierto nuevas posibilidades de cobro para los autónomos, aunque también aquí existen limitaciones. Legalmente no hay tope para recibir dinero por Bizum, pero la plataforma y los bancos sí establecen restricciones técnicas, máximo de 1.000 euros por operación en la mayoría de entidades, límite de 60 operaciones recibidas al mes, tope diario de unos 2.000 euros y mensual de 5.000 euros, aunque depende de cada banco. Además, todos estos movimientos quedan registrados y así superan ciertos umbrales. Los bancos deben comunicarlos a Hacienda bajo la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Las pequeñas empresas solo tienen 4 meses para cambiar su programa de facturación por uno certificado. El plazo de adaptación a Verifatu para las sociedades termina en enero. La agencia tributaria empezará a revisar en apenas 4 meses y las pequeñas empresas han adaptado a Verifatu y tienen un programa homologado como exige la ley antifraude. El periodo de adaptación para las sociedades termina en enero. Las pequeñas empresas que estén constituidas como sociedad mercantil tienen apenas 4 meses hasta el próximo 1 de enero de 2026 para adaptar sus programas a la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y cumplir con ciertos requisitos como la trazabilidad, la imposibilidad de modificar las facturas o que incluyan la famosa herramienta Verifatu para remitir los datos a Hacienda en tiempo real. Los fabricantes y proveedores de programas de facturación ya están obligados desde el pasado mes de julio a que todos los nuevos software que fabriquen cumplan con la ley antifraude o impidan emitir facturas en B. Este nuevo reglamento establece, entre otras cosas, las condiciones que van a tener que cumplir los programas que utilicen los negocios para no recibir una multa de hasta 50.000 euros. Si bien es cierto que las nuevas obligaciones de contar con un programa de facturación adaptado a la ley antifraude no afectarán directamente a los autónomos y empresarios hasta 2026, a nivel práctico, muchos de sus softwares ya están automáticamente adaptados a la nueva normativa desde julio y además facilitarán un mayor control por parte de la agencia tributaria. Todas las sociedades deberán actualizar sus programas de facturación antes de enero. El nuevo reglamento para los programas de facturación tiene 3 entradas en vigor distintas. Por un lado, los fabricantes y comercializadores deberán adaptarse a los nuevos requisitos del reglamento, incluido el de tener un certificado para sus programas a partir de julio de 2025. Por otro lado, todos los programas que usan los negocios deberán cumplir con estos mismos requisitos a partir de enero de 2026 si son sociedades mercantiles o de julio de ese mismo año si son personas físicas. De este modo, en apenas 4 meses, todos los negocios que estén constituidos como sociedad ya tendrán que haber adaptado los software que tienen en su negocio para que cumplan la ley antifraude. Algunos de los requisitos que deben tener estos programas para considerarse homologados son la trazabilidad, la imposibilidad de modificar las facturas una vez emitidas o la posibilidad de usar Verifatu. Luego están las sanciones para autónomos o pymes que no adapten sus programas a tiempo. En caso de incumplir en estos plazos cualquiera de los requisitos, incluido el de contar con un certificado, la Ley General Tributaria prevé 2 tipos de sanciones, ambas graves: a la fabricación, producción y comercialización de sistemas informáticos que no cumplan con el reglamento se impondrá una sanción de 150.000 euros fijos por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas de este tipo de sistemas informáticos y por cada tipo distinto de estos que sea objeto de la infracción. Por otro lado, cuando no se certifiquen dichos sistemas informáticos, estando obligados a ellos, se sancionarán con 1.000 euros por sistema informático comercializado sin dicha certificación. Para los autónomos y empresas ya será sancionable con 50.000 euros el mero hecho de tener sistemas informáticos que no se ajusten a lo establecido en el reglamento cuando no estén debidamente certificados o cuando se hayan alterado o modificado los dispositivos certificados. Luego estarían los requisitos que deberán cumplir los programas de facturación de las pymes para ser legales en enero. La orden ministerial publicada a finales de octubre ya detalla todas las condiciones que deberán respetar los programas de facturación utilizados por los autónomos para que se consideren homologados por la agencia tributaria. Estas obligaciones pueden consultarse íntegramente en el web. Aquí estarían las reglas generales que deberán cumplir los software de facturación. Las exigencias que apenas han variado respecto al borrador anterior incluyen: cada vez que se entregue un bien o se preste un servicio, el sistema deberá generar un registro de facturación de alta antes o en el mismo momento de expedir la factura. Los datos deberán ser inalterables e íntegros, es decir, una vez guardados, el propio programa deberá garantizar que nadie pueda modificar esos registros, ni el usuario, ni el sistema, ni ningún dispositivo externo.
El software deberá asegurar la trazabilidad de los registros de manera que puedan seguirse en orden cronológico desde el primero hasta el último. El programa tendrá que almacenar todos los registros de facturación que genere. Deberá contar con un registro de eventos que anote automáticamente todas las operaciones, acciones y sucesos como el inicio o apagado del sistema. La información con relevancia fiscal deberá estar separada de otros posibles datos confidenciales sin valor tributario, para que Hacienda pueda acceder directamente a la parte que le compete. Tipo de factura completa o simplificada, descripción de las operaciones y total de la factura, régimen o regímenes aplicados a efectos del IVA u otras obligaciones fiscales. Sistemas de seguridad, hash y firma electrónica. La orden incorpora dos elementos clave para evitar manipulaciones. El encadenamiento mediante hash, que genera una huella digital única vinculada a facturas previas, de modo que cualquier cambio rompe esa cadena. La firma electrónica de los registros, que será obligatoria salvo en los casos en que el negocio remita voluntariamente los datos a la agencia tributaria. El sistema Verifactu. Además, la normativa regula el funcionamiento del sistema conocido como Verifactu. Según nos explican desde la agencia tributaria, algunos programas incorporarán de forma automática la opción de enviar todas las facturas a Hacienda, mientras que otros permitirán al autónomo decidir si activa o no esta función. En cualquier caso, los profesionales tendrán siempre la posibilidad de optar por remitir o no sus facturas. Los programas que incluyan este envío automático se consideran Verifactu y aquellos que no lo hagan quedarán catalogados como no Verifactu. Vamos con el de emitir sin preaviso. Los autónomos pueden descontar del finiquito a sus empleados los días no avisados. Cada convenio fija un plazo obligatorio para comunicar la salida de la empresa. El plazo de preaviso obligatorio al dimitir no siempre es de 15 días, depende del convenio colectivo y de la categoría profesional del trabajador. En todo caso, si no se cumple, el autónomo puede descontar a su empleado los días del finiquito. Los autónomos pueden descontar del finiquito los días no preavisados en una dimisión. Muchos autónomos piensan que cuando un trabajador presenta su dimisión siempre debe avisar con 15 días de antelación. Sin embargo, este plazo no es universal, depende del convenio colectivo y de la categoría profesional de cada empleado. Esto significa que en algunos casos el preaviso puede ser más corto o incluso alargarse hasta varios meses. El uso de costumbre son 15 días si no se dice nada en el convenio colectivo. Sin embargo, muchos convenios colectivos marcan otros periodos en función de la complejidad del trabajo a desarrollar. Además, pueden diferir en cada comunidad autónoma. La consecuencia práctica para los pequeños negocios es clara. Si el trabajador no cumple con el preaviso establecido, el dueño del negocio puede descontar del finiquito los días no avisados. Lo primero que hay que hacer es mirar el convenio, porque es lo que realmente marca el tiempo de preaviso, no guiarse por lo que todo el mundo dice de los 15 días. No siempre son 15 días, depende del convenio y la categoría. Aunque en la práctica muchos profesionales hablan de esas 2 semanas días de preaviso, dicho plazo solo se aplica cuando el convenio colectivo no hace mención a otra cosa. Tal y como os recordamos, el uso de costumbre son 15 días si no se dice nada en el convenio colectivo. En realidad, cada convenio establece un plazo diferente en función de la categoría profesional. Para los puestos más básicos, como operarios o ordenanzas, es habitual que el preaviso sea más corto, incluso de 10 días. En cambio, en categorías con mayor responsabilidad, el plazo suele ampliarse considerablemente. En algunos convenios, el preaviso mínimo es de 3 meses. Se insiste en que antes de aplicar un descuento en el finiquito, el empresario debe comprobar siempre qué es lo que marca el convenio colectivo. Luego están las diferencias entre comunidades autónomas. Los plazos de preaviso no solo varían según la categoría profesional, también pueden cambiar de una comunidad autónoma a otra. Os ponemos 2 ejemplos claros. En el convenio de oficinas y despachos, el artículo 11 establece que los trabajadores deben preavisar con 15 días naturales. Si no lo hacen, la empresa puede descontar del finiquito la parte proporcional de los días no avisados. En cambio, en el convenio de oficinas y despachos de Cataluña, por ejemplo, fija criterios distintos para los grupos profesionales 1 y 2, esto es, los puestos de mayor responsabilidad exige 30 días de preaviso, mientras que para el resto de trabajadores basta con 10 días. En ambos casos, si no se cumple, el descuento en el finiquito es automático. Quizás según la categoría profesional y según el convenio igual es preciso dar 15 sino 10 o igual hay que dar 3 meses. Si no hay preaviso, el autónomo podrá descontar los días del finiquito. Cuando un trabajador no cumple con el preaviso que le corresponde, el empleador tiene derecho a descontar del finiquito los días no avisados. Se trata de una práctica habitual y amparada por los convenios colectivos. Si un trabajador tiene que dar un preaviso de 1 mes y en vez de eso da 15 días, puede restarle otros 15 días de la liquidación. Si no da nada de preaviso y el preaviso es de 1 mes, podría perder en la liquidación la cantidad correspondiente a 1 mes de sueldo.
En la práctica, esto significa que el autónomo puede reducir el finiquito en proporción al tiempo que falte por incumplir. Eso sí, el descuento debe ajustarse siempre al plazo real fijado por el convenio colectivo. Lo que no deben olvidar los autónomos al contratar. Uno de los errores más comunes en los pequeños negocios es pensar que basta con aplicar la regla general de los 15 días de preaviso. Sin embargo, el primer paso siempre debe ser dejar claro que en el contrato de trabajo que el convenio colectivo regula la relación laboral. En el contrato de trabajo que se hace con el trabajador debe indicarse cuál es el convenio colectivo de aplicación. A partir de ahí, es el propio trabajador quien debe informarse sobre el plazo de preaviso que le corresponde en función de su categoría profesional. Si un autónomo descuenta indebidamente días del finiquito por desconocer lo que dice el convenio, el trabajador puede reclamar y con toda probabilidad ganar la demanda. En ese caso, aunque las consecuencias económicas no suelen ser graves, el empresario se vería obligado a afrontar el conflicto y devolver el importe descontado. También puede ocurrir que por puro desconocimiento no exija el preaviso necesario en puestos de mayor responsabilidad, lo que podría redundar en el perjuicio de la organización del trabajo y la productividad del negocio. Luego estaría informar bien a los trabajadores puede evitar problemas futuros. Contar con un contrato claro y con la referencia expresa al convenio aplicable no solo evita confusiones, también puede librar al empresario de problemas legales. Es obligatorio especificar en el contrato el convenio aplicable, sin embargo no es necesario especificar la duración concreta del preaviso. Por otro lado, y advertir al trabajador de las consecuencias de no cumplir el preaviso es la mejor forma de prevenir reclamaciones litigios innecesarios. Se aclara que lo más recomendable es estipularlo todo en el contrato de trabajo. Ahora bien, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento si el contrato está estipulado al convenio colectivo de aplicación que sea. Es responsabilidad del trabajador consultar el convenio al que pertenece. Entonces, si no da ese preaviso, lo normal es que la empresa te descuente del sueldo los días que correspondan. En noviembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia dictó una sentencia que obligó a una empresa a devolver a un trabajador más de 3.200 euros descontados de su finiquito. El motivo es que no había informado con suficiente claridad de las consecuencias de incumplir el preaviso previsto en su convenio. Este criterio no es doctrina del Supremo, pero muestra cómo los tribunales valoran la falta de información. Esta sentencia lo anuncia así, pero no significa que en la práctica tenga que ser siempre de este modo. Lo recomendable es evitar riesgos e informar bien desde el inicio. Es posible pactar acuerdos de salida más cortos. Aunque los convenios marquen unos plazos de preaviso obligatorios, nadie pide que empresario y trabajador lleguen a un acuerdo distinto. En la práctica, esto ocurre con frecuencia en los pequeños negocios donde la flexibilidad es clave. Muchas veces incluso hemos encontrado casos de que el trabajador tiene que dar un mes y el empresario acuerda con él que se puede ir en 15 días y ya está. Eso también se puede hacer si hay acuerdo entre las partes, no hay problema. De este modo, si ambas partes están de acuerdo, el trabajador puede incorporarse antes a otro empleo o resolver su situación personal y el autónomo puede organizar la transición sin tener que aplicar descuentos en el finiquito.